Muchas gracias, profesor. Un gusto saludarlos y verlos virtualmente. También me hubiese encantado estar presencial. Yo sé que va a ser para otra ocasión. Está mi compañero con quien voy a llevar la codirección de esta mesa, Gustavo Somoza. Bueno, lo veo conectado. No sé si pudiera prender su micrófono, por favor. ¿Quién quiere hablar ahora? Gustavo Somoza. Acá. Adelante, Gustavo, ya puedes conectar tu audio. Llamando a Gustavo Somoza. This is the last call for Gustavo Somoza. Gustavo Somoza. ¿Dónde está usted? ¿A dónde se ha ido? Bueno, vamos al siguiente, porque Gustavo Somoza se ha ido al baño o alguna cosa. Bueno, voy a comenzar con la moderación de esta mesa 2, Integración Jurídica en Derecho Privado, Personas y Bienes. A continuación, voy a presentar a Roberto Cabrera Suárez de Perú, quien el día de hoy va a disertar el tema Construyendo Puentes, la protección de los derechos indígenas en la integración jurídica de América. El profesor Roberto es abogado, maestro en gestión pública y doctor en Derecho, especialista en justicia constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha. Le damos una cordial bienvenida y como se llevó la dinámica de la mesa anterior, son 10 minutos. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias por tan gentil presentación. Me gustaría, por favor, me den la oportunidad de compartir pantalla. Tengo un pequeño material que quisiera facilitar y no me habilitan la opción. Sí, lo vamos Perfecto. a pedir. Ahora mismo lo comparto. Porque es usted. Si no fuera usted, no le dábamos el permiso. Pero ahí se lo acabamos de dar. Muchas gracias, querido maestro, por tan gentil A ver si se viene amabilidad, como siempre. A ver si Ya estoy yendo, mañana mismo estoy camino, no se preocupe, que ahí estoy de todas formas. está viniendo. Pues bueno, comparta de una vez. sí, maestro, ahora mismo. Ya está. Pues bueno, yo me encuentro muy contento de participar en esta ocasión, una vez más, en el marco de este evento del Congreso, del sexto encuentro de integración jurídica. Y el tema que en efecto voy a tratar se ha titulado Construyendo Puentes, la protección de los derechos indígenas en la integración jurídica de América Latina. Y para mí es bastante importante este tema, sobre todo porque debemos recordar que nuestros territorios, se distinguen por una extraordinaria diversidad cultural, por una extraordinaria diversidad étnica. Y tenemos un tesoro que es invaluable, que se ha forjado a lo largo de los milenios por numerosos pueblos originarios que han habitado estas tierras desde tiempos ancestrales, inclusive antes de que nuestras repúblicas existan, y eso lo sabemos muy bien. Y esta riqueza cultural no es solo un patrimonio histórico, sino que es una fuente viva de conocimientos, de tradiciones, de cosmovisiones, que enriquecen nuestro tejido social en nuestra región. Sin embargo, a pesar de su importancia fundamental, los derechos de estos pueblos han sido sistemáticamente vulnerados, sistemáticamente marginados a lo largo de la historia. Y las legislaciones nacionales, nuestras legislaciones regionales, nos han fallado en reconocerlos y en proteger adecuadamente sus derechos. Y han perpetuado más bien un ciclo de injusticia y un ciclo de exclusión. Entonces, hoy más que nunca resulta imperativo que abordemos estas injusticias históricas y, bueno, garanticemos una adecuada protección, una efectiva protección de los derechos indígenas, porque no podemos hablar de integración jurídica latinoamericana si no integramos a todos los pueblos que cohabitan estas regiones.
Y creo que esta es una oportunidad para contribuir a la construcción de marcos normativos comunes y coherentes que reconozcan esa diversidad cultural y que promuevan la inclusión de nuestros pueblos indígenas en la toma de decisiones y también en la formulación de políticas públicas. Y claro, los desafíos son bastante complejos, si bien es cierto, tenemos avances normativos significativos, como puede ser el convenio 169 de la OIT, que como bien sabemos se adopta en 1989 y que va reconociendo una serie de derechos colectivos, al menos en el caso del Perú, va generando como consecuencia directa la posibilidad de que más adelante se plantee la ley de consulta previa. La realidad en el terreno pues revela una brecha preocupante tanto en la legislación como su aplicación efectiva, ya que numerosos proyectos mineros y también de hidrocarburos han avanzado sin cumplir con el requisito fundamental de la consulta previa, por ejemplo, y son las comunidades indígenas las más afectadas, siendo esta omisión pues no solo una violación de los derechos reconocidos de estos pueblos, sino que también desencadena conflictos sociales y ha llevado incluso a la criminalización de los líderes indígenas, lo cual pues no solamente es preocupante, sino también es alarmante. No solamente podemos situarnos en el caso peruano, también podemos situarnos en el caso de Guatemala, donde el proyecto hidroeléctrico de la comunidad de Salalá, se encuentra en el territorio maya, ha generado polémica debido a una falta de proceso de consulta previa adecuado, transparente y que sea culturalmente además apropiado. Y las comunidades en ese sentido han expresado su preocupación por los impactos negativos en sus territorios ancestrales. Entonces, esos dos ejemplos los tenemos muy bien marcados para identificar cómo es que, pese a la legislación ordinaria, ha planteado ciertas preocupaciones plasmadas positivamente, aún así ello no significa que al aterrizarlas en nuestros contextos cotidianos y más aún aterrizarlos en la realidad de los pueblos indígenas sean efectivas, sean eficientes. En ese sentido, es imperativo establecer determinadas propuestas, que para eso estamos aquí, ¿no? Estamos en este encuentro. Y consideramos que entre las propuestas que podríamos nosotros fijar para poder dar solución a esta problemática tan grave, se encuentran entre ellas el fortalecimiento de nuestros marcos legales regionales. Es fundamental estandarizar los procesos de consulta previa, y esto implica desarrollar protocolos que se encuentren lo suficientemente detallados y uniformes que establezcan claramente los pasos, plazos, metodologías a seguir. Además de ello, una capacitación y educación en el sentido de que existan programas de formación para funcionarios públicos que sean lo suficientemente coherentes y continuos además, que no abarquen solo el conocimiento técnico de las leyes y regulaciones pertinentes, sino que también fomenten una comprensión profunda de las cosmovisiones indígenas. Añadido a ello, se necesita campañas de sensibilización que complementen todo lo concerniente al esfuerzo educativo, implementando estas campañas sostenidas en los medios de comunicación. Los medios de comunicación deben cumplir ese rol fundamental que en muchas de nuestras constituciones se encuentran plasmadas. Además, es imperativo la participación y representación indígena. Eso es fundamental, porque si no se crean espacios de participación para los pueblos indígenas en la elaboración de políticas públicas, lo cual implica la creación de consejos consultivos indígenas, ya sea a nivel nacional, a nivel regional, así como también la posibilidad real de que se establezcan escaños reservados también para ellos en los parlamentos, ya sean nacionales o regionales, no vamos a fijar una cogobernanza que reconozca los sistemas de justicia tradicionales indígenas y que fortalezca también su autonomía para estas comunidades. Es imperativo además fijar instituciones especializadas que al momento de plantearlas e institucionalizarlas proporcionen mecanismos dedicados ¿a qué? A monitorear, a promover, a proteger los derechos de los pueblos indígenas. Y en estas comisiones se debe pues tener la autoridad, ¿no? y los recursos logísticos, presupuestales para investigar las violaciones de derechos, para mediar en conflictos, para proponer reformas legislativas y políticas lo suficientemente efectivas.
Y también podríamos pensar en la creación de tribunales especializados en derechos indígenas. ¿Para qué? Para asegurar que las disputas legales que involucren a comunidades indígenas sean manejadas con la sensibilidad cultural y con el conocimiento especializado necesarios. Y sobre todas las cosas, requerimos de colaboración regional, porque sin colaboración regional no podremos establecer redes lo suficientemente robustas para el intercambio de buenas prácticas, y eso, en lugar de acelerar el aprendizaje, pues no nos va a permitir contribuir a profundizar en él y tampoco en implementar las estrategias efectivas que tanto necesita nuestra región. ¿Por qué es importante todo esto? Porque nos va a dar beneficios, nos va a dar beneficios a todos, nos va a permitir establecer una mayor coherencia en la protección de los derechos, generando así una armonización de nuestras legislaciones nacionales, reduciendo la disparidad en el trato a los pueblos indígenas entre nuestros diferentes países, fortaleciendo así la posibilidad de empoderar a los pueblos indígenas, generando una capacidad de manera concreta en la participación plena y efectiva de las comunidades, generando que las decisiones a nivel político-legislativo también tenga que ver directamente en la posibilidad de que los miembros de esas comunidades decidan sobre qué afecta sus vidas y se fomente así su autonomía y se promueva así un desarrollo pues más inclusivo y más sostenible. En ese orden de ideas, Roberto, perdón, tenemos 3 sí, minutos para finalizar, por favor. pues sí, claro, no hay ningún problema. En ese orden de ideas, creando sistemas de justicia que sean más accesibles y más sensibles a las necesidades culturales de las comunidades, y como lo habíamos comentado anteriormente, armonizando las legislaciones, pues generaremos una protección efectiva de los derechos indígenas en el marco de la integración jurídica de América Latina, una verdadera integración, lo cual requiere un enfoque holístico, un enfoque coordinado, y desde ese fortalecimiento de los marcos legales y la capacitación de funcionarios hasta la promoción de la participación indígena y la colaboración regional, creo que cada uno de esos elementos es indispensable para construir un sistema que verdaderamente respete y promueva los derechos de los pueblos. La acción conjunta entre gobiernos, entre organizaciones indígenas, entre sociedad civil, entre la academia, entre los organismos internacionales, es esencial, porque solo a través de un compromiso sostenido y una acción concertada en todos estos frentes podremos construir una América Latina más justa, más inclusiva y respetuosa de su rica diversidad cultural. Hay que imaginarnos, como lo decía nuestro querido amigo Neto, una América Latina donde todos los pueblos indígenas no solo sean reconocidos y respetados, sino donde sus conocimientos, sus cosmovisiones sean valorados como componentes esenciales para el desarrollo sostenible, donde veamos una región donde esa diversidad cultural, que es un tesoro, sea vista pues como una fortaleza, y donde todos los pueblos colaboren para enfrentar los desafíos comunes que tenemos. Eso es lo que yo he querido exponer para todos ustedes, apreciados colegas. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Me permito, Flor, si me permitís, quiero hacer un comentario. Quiero que redoblemos, por favor, el aplauso para nuestro amigo y colega Roberto, porque como ustedes saben, este año fue la primera vez que se salió a la luz el concurso de integración jurídica. Y Roberto ganó el premio en profesores y estamos muy contentos por ello, así que te queremos felicitar y te damos un gran aplauso. Nos hubiera gustado que estés acá, pero mañana te lo vamos a dar en persona, Roberto. Muchísimas gracias por tanto compromiso. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Me sumo a las felicitaciones. Muchas gracias, profesora Elizabeth. Veo que ya está el comoderador, Gustavo. Le cedo el uso ¿Qué de la voz tal? para ¿Qué tal, presentar. Flor? Muy buenos días. Disculpas por sumarme más tardíamente. Les agradezco mucho a los organizadores de este evento permitirme la participación en el día de hoy como comoderador, y un placer estar contigo, Flor, comoderando este panel. Si a vos te parece, puedo presentar al próximo ponente, que es Tirson Mauricio Duarte Molina, de Colombia, que es de la Universidad San Buenaventura de Cali, Colombia, y que va a tratar un tema sumamente interesante y muy vinculado con la temática de estas dos jornadas, tanto de hoy como de mañana, que es Amazónicos,
integración jurídica y el derecho de la naturaleza en Latinoamérica. Gustavo, perdón, Sí, me parece sí. que estás presentando a un ausente. Bueno, Antes que sigas dando sus títulos de nobleza y demás, pregunto si el tal amigo Tirson está o no está, porque yo no veo ningún Tirson, ni nada que se parezca a Tirson. Entonces, yo diría, porque si no, vas a seguir presentando ok. a alguien que no está. Entonces vamos a la persona siguiente. No la veo acá tampoco, que es José Faúndez Vergara. Está Está acá y acá. el cuerpo presente. Y avanza. Bueno, presentamos José Faúndez Vergara, de Chile, que es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y magíster en Derecho de la Universidad de Chile, y que va a tratar un tema que me parece que va a ser muy interesante, que es el Manifiesto Liminar de la Federación Universitaria de Córdoba y su impacto en la reforma universitaria chilena. Tema, digamos, no conflictivo, pero tema que alguna gente lo quiere poner en debate, a ambos lados de la cordillera también, con lo cual me parece que es sumamente interesante lo que José Faúndez pueda dar. Un gusto tenerlo aquí y bueno, y adelante. Buenas tardes, muchas gracias Gustavo. Saludar, bueno, a todas nuestras amigas, amigos que están presentes acá, también por el Zoom, al profesor Ricardo, también a todos. Y bueno, voy a presentar una reflexión en relación al manifiesto de Córdoba, de liminar, ¿no es cierto?, en relación a la vigencia en el siglo XXI del quehacer universitario. Como dice Gustavo, se adelantó un poco. Es bien debatible, dice un poco, parece que existe una tensión en relación a estos principios, aplicarlo al sistema universitario tanto argentino y chileno. Algunas ideas, fuerzas de esto dicen relaciones que existe una crítica generalizada a lo que era la universidad en 1918, la Universidad Nacional de Córdoba, heredera un poco de la universidad medieval, ¿cierto? Al clero, ideas, fuerzas, muchos grupos de poder y particularmente respecto de la fundación de las universidades. Hay unas críticas bastante duras y muy atingentes. Por ejemplo, se dice que existía un derecho divino del profesorado universitario, universidad monárquica y monástica, falta de la democratización del régimen universitario y lo calificaban de anacrónico. Una de las tantas críticas también era el sistema de enseñanza, cómo enseñaban los docentes de la época. Si había alguna manera, los estudiantes tenían ciertos derechos para reclamar, por ejemplo, alguna calificación, eran unas tantas cosas que decían. Métodos viciados y con un estrecho dogmatismo, dice. La pregunta que surge es si estas ideas se pueden replicar en el caso chileno, de la reforma de 1967 al 73. Algunas ideas también que van a seguir crítica del movimiento de Córdoba, una crítica a las estructuras arcaicas de la época, principios del siglo XX en la Universidad Nacional de Córdoba. Un control eclesiástico también, en la misma institución universitaria. Falta de participación estudiantil, los estudiantes no tenían participación en la toma de decisiones y sufrían de un ambiente académico rígido y autoritario. También es importante los aspectos económicos, sociales y culturales, que es lo que pasaba en el mundo en la época, ¿no es cierto?, posguerra. ¿Por qué en 1918 surge este movimiento tan fuerte? Que va a tener un impacto no solamente en América Latina, por ejemplo, en México, en Perú, en Chile, van a recogerse todas estas ideas como el primer movimiento con una fuerza bastante importante que va, de alguna manera, a plantear interrogantes de lo que se estaba haciendo en la época. ¿Cómo surge y cómo llega esta en Chile? Primero hay que saber cuáles son los antecedentes y el contexto normativo de la educación superior chilena. Ya hay varios autores nacionales que han trabajado este tema, yo también de la historia del derecho he podido estudiar a propósito de mi tesis. Por ejemplo, Joaquín Brunner habla de la educación superior en Chile y que surge del año 1842 con la Universidad de Chile y el año 56 con la Universidad del Norte. Hay que tener presente que la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, se presenta como el soporte fuerza de todas las instituciones de educación superior y aparecen las sedes regionales, existiendo una gran dependencia también del Ejecutivo. El Ejecutivo fijaba también las remuneraciones, las autoridades también dependían mucho del Ejecutivo en la época. Iban a ir surgiendo otras universidades también al alrededor de la Universidad de Chile respecto de la autonomía. ¿Quién otorgaba los grados académicos? Tenían que pasar curricularmente por la Universidad de Chile o ser examinadas por la universidad para entregar esos grados académicos.
surge, es también interesante el trabajo del profesor Carlos Uneus respecto a la reforma universitaria 20 años después, del año 88, y habla que en Chile la primera universidad, fundada en 1842, después surge la Universidad Técnica del Estado, la Universidad Católica de Chile, el 88, y habla que es la primera universidad privada del país, la Universidad Católica. Y se citan unos trabajos de la historia de los años 90, la Universidad Católica de Ricardo Krebs, Luis Celis y Luis Scherz. Eso es en relación a estas universidades. Universidad Católica del Norte, la Universidad Federico Santa María del año 31, dice que es fruto de la herencia de un millonario chileno, la Universidad Austral de Valdivia del año 54, orientada al cultivo y desarrollo de ideas relacionadas con la agricultura, y la Universidad de Concepción, fundada en 1919 por la masonería, que sigue siendo dirigida y controlada por ella en esa época, decía. Ese es más o menos el contexto universitario, y en el año 1931 aparece el Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile, y se plantean estos mismos temas, autonomía universitaria, ¿no es cierto?, regulación, entrega de títulos, cómo se va a ir relacionando la universidad con el Estado particularmente. Cómo llegamos a la reforma universitaria y esta idea del manifiesto de Córdoba, el grito de Córdoba. El año 61 empiezan grandes reformas universitarias en Chile y, por ejemplo, Alejandro Yáñez Betancourt, que era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, un dirigente histórico, en un libro, La Reforma Universitaria 1967-1973, dice él expresamente que se recogen las ideas de Lirimán, ¿no es cierto?, de Argentina. Dice, nosotros nos inspiramos en el 1918 argentino, en Córdoba, somos herederos de esta realidad, y empieza una serie de movimientos estudiantiles en relación a, por ejemplo, cita un caso acá que se elige un director de escuela de minas de Copiapó de la Universidad Técnica del Estado, y los estudiantes repudiaron el método en el que fue elegido y no se respetó la ley orgánica de la universidad. Toda la institucionalidad universitaria fue cosa de días. Se inicia una serie de huelgas del 67 en adelante hasta el 73. Una historiadora argentina, Natalia Bustelo, señala que en 1918 dos estudiantes chilenos visitaron la Universidad de Buenos Aires para conocer el sistema universitario argentino, dice, y para entender la institucionalización de la reforma universitaria, dice, y conocen ciertos grupos de la universidad, y a la federación también fue invitado el compañero de Perú, Víctor Aya de la Torre, también como dirigente histórico, ¿no es cierto?, político, a propósito del asilo también, ¿no es cierto?, el caso del asilo político de Aya de la Torre, tan importante. En relación a esta misma temática, autonomía universitaria, docencia, asistencia libre, distinto de los principios reformistas, tanto argentinos y peruanos. Y para finalizar, Carlos Unedo explica un poco lo que debe entenderse por concepto de reforma universitaria, precisa lo que debe entenderse para efectos de la universidad, y explica que el movimiento latinoamericano de Córdoba dice que fue un movimiento más político que universitario en este libro de reforma universitaria. Si bien son recogidas estas ideas por los movimientos de Chile, respecto de un programa de reforma universitaria como tal, dice que no existía. Había mucha fuerza de propaganda, ¿no es cierto? Y explica que los postulados democráticos surgen respecto de la Unión Latinoamericana. Esto es lo que se crea, la Unión Latinoamericana, entre estudiantes de diferentes países, de Perú, de Argentina, de Chile, un poco lo que estamos replicando, ¿no es cierto?, la Unión Latinoamericana acá. Esto es lo que crea el movimiento de Córdoba. Y lo que tiene por objeto es combatir toda dictadura que obste a reformas inspiradas por anhelos de justicia social. También es muy interesante lo que se plantea. Y busca una preocupación por la universidad, pero el problema, dicen, no radica en la universidad propiamente tal, sino que el problema radica en la sociedad, en las condiciones actuales de la sociedad, en los movimientos, ¿no es cierto?, obreros, sindicalistas, cuestiones políticas. Por tanto, lo que hace la universidad es replicar un poco la sociedad actual. Creían que cambiar la universidad había que cambiar primeramente la sociedad. Y sostiene además, concluye que este movimiento reformista de Córdoba acá en Chile es más bien reducido, hay un énfasis en la formación integral y no en lo meramente profesional, dice, el concepto de comunidad universitaria en la cual hay participación activa, derecho a voto, y fue prácticamente inexistente su influencia política.
Dice que los chilenos universitarios tenían una imagen muy limitada de la experiencia de Córdoba y no hubo un propósito de apoyarse en ella. Se quiso que la reforma fuera un fenómeno nacional, diferenciándose un poco de lo que pasaba en Argentina. Y para finalizar, existe una cronología también planteada en este texto de la reforma universitaria de varios autores, cómo surge esto, y en esta cronología se cita, el primer hito es el manifiesto de Liminar de Córdoba, Movimiento de Reforma Universitaria en Argentina. El primer hecho, 1920-1940, Movimiento de Reforma a la Universidad de Chile. 1945 al 52, reforma en la Facultad de Filosofías con ocupación de locales en la Facultad de Arquitectura y en la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. Del 52 al 60, ideas reformistas en varias universidades. 61, la Federación de Estudiantes. Se inicia la campaña por la reforma y con una toma en todos los locales universitarios. El año 63 se instaura el Seminario de Reforma Universitaria con participación de docentes, estudiantes y autoridades. 1964, la reforma universitaria en la Universidad Católica del Paraíso. 66, la reforma universitaria en la Universidad de Chile. El 67, la toma de la Casa Central de la Universidad Católica del Paraíso. Y hay una serie de hechos, porque más adelante van a aparecer una serie de autoridades que van a ir siendo electas y también van a ir renunciando a sus cargos. Hay una serie de tomas de universidades y vamos a terminar acá con la época más oscura y lamentable de nuestro país, el año, el 72, crisis de poder entre la Rectoría y el Consejo Superior, pero el 73, golpe de Estado e instauración de la dictadura cívico-militar, fin de la reforma. El golpe de Estado termina inmediatamente la intervención militar de la Universidad de Chile, aparecen los designados, ¿no es cierto?, autoridades designadas, decanos, ¿no es cierto?, se procedió a la exoneración de profesores, académicos, funcionarios, al margen de los procedimientos legales o reglamentarios. Una gran cantidad de estudiantes fueron expulsados, centenares de universitarios fueron tomados prisioneros de guerra, vejados, torturados, asesinados o enviados al exilio. Ese finaliza esa etapa y, bueno, como conclusiones surgen una serie también de interrogantes. Si el grito de Córdoba, el movimiento en la configuración de la universidad en la región, desde el punto de vista de la democratización, de la modernización, surge también la idea de este sujeto histórico que cuestiona todo esto lo que pasaba en esa época, cuestiona esa realidad universitaria. También es importante la Unión Internacional de Estudiantes del Movimiento de Córdoba. El pleno siglo XXI, la idea de Córdoba se encuentra plenamente vigente en una sociedad compleja, democrática, con crisis humanitarias, que ya lo mencionaron anteriormente en las exposiciones, ¿no es cierto? Crisis de migraciones, migraciones forzadas, problemas climáticos. En este nuevo escenario existe una mayor regulación y consagración normativa, tanto a nivel legal, constitucional y reglamentaria de las universidades. El desafío es recuperar el rol social y enfrentar los desafíos del siglo XXI, que son la masificación del acceso a la educación superior, la calidad, la equidad, la actualización de los estatutos y la incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza de la educación superior y búsqueda también de una reingeniería en el financiamiento. Eso es. Muchas gracias. Bien. Flor, ¿querés presentar vos a nuestro siguiente expositor? Sí, Como vos lo- gracias. Voy a presentar a Paula Leve Caiconte de Chile. Ella hoy va a hablar sobre un análisis comparado de la legislación chilena y argentina a la luz de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, secretaria de la Universidad de Tarapacá, estudiante de los cursos intensivos para el doctorado en Derecho de la UBA. Le damos una cordial bienvenida. Adelante. Gracias. Gracias Flor por esa presentación. Solamente aclarar que ya no ejerzo como secretaria de la Universidad de Tarapacá, ahora trabajo en el Centro de Estudios Regionales de la Universidad en Ceuta. Y bueno, honrada de estar acá junto a todos los académicos, investigadores, a todos y todas. Muchas gracias por permitirme estar acá. En una fecha un poco significativa, yo hace 30 años que egresé de esta facultad y ahora vuelvo con este trabajo que es también, creo, significativo a la luz de lo que precisamente conversaba previamente a los expositores anteriores. Mi interés
radica en analizar este tema básicamente porque, de acuerdo a la ONU, el 15% de la población mundial está dentro de la condición de discapacidad. Y por la OMS se considera a la población más pobre entre los pobres. Perdón, Paula, ¿Sí? ¿tú tienes un PowerPoint? Sí, ¿Cómo se llama? se llama análisis comparado. Análisis comparado. Sí. Vamos entonces a buscar. Este tiempo se le descuenta a la expositora. Hoy no tenía el cronómetro, así es que no sé cómo lo voy a hacer. Solamente señalar que efectivamente es un tema que está en la palestra también, dado que los avances tecnológicos, la medicina actual, ha permitido que muchas personas vayan progresando desde su condición de discapacidad, avanzando en la educación y logrando incorporarse a la educación superior. Entonces, desde esa perspectiva creo que es interesante este análisis. Este análisis comparado es a la luz de la Convención de Derechos de Discapacidad, esta convención que se suscribió mediante resolución de las Naciones Unidas en el año 2006 y a la que por supuesto también ratificaron y suscribieron los países de Chile y Argentina. La Convención y el Protocolo Facultativo son considerados el primer tratado de derechos humanos en el siglo XXI y protege el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Con este va para adelante. Ok, ¿me lo dice o no? Porque no. Con este va para adelante. Con este va para Ya, perfecto. Vamos a ver si funciona. Sí, perfecto. La tecnología sí funciona. Y entonces los estados se comprometen a elaborar y poner en prácticas políticas, leyes, resoluciones administrativas que promuevan, por cierto, la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y al mismo tiempo a derogar todas las normas que son contrarias a aquello, ¿no? Es un catálogo muy extenso de normas y avanzo acá también, de normas y derechos que están establecidos en otros tratados internacionales también, en otros pactos, y en particular en lo que dice relación con la educación, establece que debe, en materia de educación, garantizar igualdad de acceso a educación primaria, secundaria, a la formación profesional, la enseñanza de adultos y el aprendizaje permanente. La educación debe emplear los materiales, esto es muy importante, y técnicas educacionales y formas de educación adecuados. Además de aquello, exhibe una serie de otros derechos como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, la protección de los niños y niñas, la incorporación al derecho de protección social, fundado en estos principios que se señalan acá, ¿no? No discriminación, participación e inclusión, accesibilidad e igualdad de oportunidades. El texto de la Convención establece que la discapacidad es un concepto dinámico y adhiere a un modelo social, es decir, la discapacidad se produce por efecto del entorno, del medio ambiente y la relación de las personas que tienen determinada condición con aquello. Y por lo tanto, entonces, se trata de actitudes discriminatorias que impiden la participación plena y efectiva de las personas que poseen la condición, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva también establece otro concepto muy relevante que dice relación con el diseño universal, con la necesidad de diseñar productos, entornos, programas, servicios que puedan utilizar todas las personas en toda condición, en toda situación. Volvemos a reiterar, la discapacidad entonces es un concepto dinámico y de lo que se trata acá entonces es de remover factores ambientales, actitudinales y físicos y comunicacionales que impiden el pleno goce de estos derechos. Vamos a continuar y ahí ya no me funcionó. No. Muy bien. Ahí está, muchas gracias. La Convención, por cierto, tiene una primacía al ser incorporada a los tratados como Tratado Internacional de Derechos Humanos a las legislaciones internas. En el caso de Argentina se dicta una ley especial para su reconocimiento dentro de la normativa interna. En Chile, previo a la ratificación del Congreso, se dicta un acto administrativo por el presidente de la República que la incorpora también a la legislación interna.
Como se señaló en el caso de la legislación chilena, el artículo 5 de la Constitución establece entonces que la soberanía, precisamente, estos conceptos que hemos ido desarrollando a lo largo de todas estas ponencias, se ven limitadas por el respeto a los derechos humanos, y los órganos del Estado entonces deben promover y respetar estos derechos fundamentales. En el caso de la legislación argentina, de lo que se trata es entonces de un reconocimiento constitucional. Ahí creo yo que hay un énfasis mucho más potente acerca del respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad desde esa legislación. En lo que dice relación con la educación, bueno, quiero reiterar ahí también, porque lo que señala también en la lámina es que hay una serie de normativas desde el punto de vista argentino muy rica, muy importante para la protección integral de los derechos de las personas con discapacidad en distintas áreas, ¿no? Y en materia de educación establece normas específicas a través de la ley 25.573, que modifica la ley de educación superior, en donde se establece esta obligación de accesibilidad física, servicios de interpretación y apoyos técnicos. La Convención señala la necesidad de garantizar el derecho a la educación, con más énfasis pareciera ser en la educación inicial, básica y secundaria, primaria y secundaria. En la educación superior solamente hace una referencia, pero sí establece que se requieren ajustes razonables que define como modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada. Ahí hay una dificultad desde el punto de vista interpretativo, ¿no? Y que no sea indebida cuando se requiere en el caso particular. Volvemos a reiterar, en el caso de la legislación argentina vemos un mayor desarrollo porque también hay un reconocimiento constitucional. Se le establece al Congreso la obligación de legislar y establecer medidas de acciones positivas en favor de los derechos de las personas, de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de las personas mayores y también de la discapacidad. Y en la ley 25.573 se establecen medidas tendientes a la integración de las personas con discapacidad como una de las funciones básicas de las universidades. Dice que en su letra E deben formular y desarrollar planes de estudio, de investigación científica y extensión y de servicio a la comunidad, contribuyendo a la enseñanza de formación profesional. En el caso de la legislación chilena, aquello es un poco más difuso. En general se habla de inclusión, ¿no? La legislación solamente empieza hablando en los años 90, en el año 94, con la ley 19.284 sobre plena integración de las personas con discapacidad. Luego, con la ratificación de la Convención en el año 2008, se dicta la ley 20.422 que viene a reemplazar esta otra norma, acentuando la igualdad de oportunidades y la inclusión social. Y hay otras normas también de carácter un tanto aislado, diría yo, en materia de salud, en materia de trabajo, para la integración, para la inclusión, pero no de una manera integral como sí lo hace la legislación argentina. Y en lo particular, en el caso de la educación superior, hay dos normas, la ley 21.091 y la 21.094, que establecen un nuevo marco institucional para la educación superior, pero que al mismo tiempo también hablan de inclusión. Y hablan en particular sobre la necesidad de establecer ajustes razonables para las personas con discapacidad que ingresan a la educación superior. Hay una norma también muy especial, la 21.545, que se refiere en particular a las personas que están dentro del espectro autista. Y ahí también establece la obligación de las universidades de remover todos aquellos obstáculos, de crear ambientes inclusivos para que las personas dentro del espectro puedan ejercer plenamente sus derechos. Hay desafíos sin duda, y por cierto que las universidades han realizado ingentes esfuerzos. Me voy a centrar básicamente en los trabajos que se han hecho y desarrollado en la Universidad de Buenos Aires, donde desde el año 2003 y hasta el año 2007 se realizaron programas, comités, para visibilizar, para trabajar, para desarrollar políticas de inclusión mucho antes de la ratificación de la Convención. Luego está el programa de Derecho y Discapacidad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que realmente es algo digno de elogiar. En el caso chileno, la Universidad de Chile asume el desafío a través de una política de inclusión de diversidades funcionales, así lo dice.
y lo que intenta es hacer efectivas las normas que ya he mencionado, la 21091, la 21094, dentro de la universidad. Sin duda que también son elementos encomiables, pero como se dice en el derecho, las cosas son lo que son y no lo que se dicen que son. Y por lo tanto, creo que ahí hay un tema que es necesario de dilucidar con mayor transparencia, ¿no? Las personas con discapacidad tienen esa condición y no vamos a cambiar esa realidad por el hecho de cambiar la palabra con la cual la identificamos. Bueno, solamente algunas reflexiones acerca de los desafíos que implica este gran tema. Hay muchas personas que cada vez más pugnan por su derecho a participar de la educación superior y que son también personas que pueden aportar mucho. Creo que hay elementos importantes de considerar y desafíos desde el punto de la interpretación jurídica, como por ejemplo lo que hemos llamado los ajustes razonables, el modelo social, el diseño universal. Creo que son temas que deben de ser desarrollados y creo que la integración entre estas dos facultades que han asumido, digamos, el liderazgo en estas universidades, de asumir la posibilidad de que las personas puedan integrarse en plenitud, pueda ser desarrollado con mayor énfasis para que estos principios de la convención que he desarrollado en esta oportunidad puedan efectivamente beneficiar a quienes están dentro de esta situación. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias por las puntuales aportaciones y ahora, Gustavo, si gustas presentar al próximo ponente. Muchas gracias, Flor. Estamos presentando a Tiago Romano, que es de Brasil. Lo estamos viendo por Zoom. ¿Qué tal? Buenos días, Tiago. Es abogado, coordinador de posgrado de la Universidad de Araraquara y profesor de la misma universidad. Espero haberla pronunciado adecuadamente el nombre de tu universidad, Tiago. Sí, sí, Universidad de Araraquara. Bueno, y va a hablarnos sobre principio de identidad humana, corolario constitucional fundamental de la dignidad humana. Bueno, adelante, Tiago, un gusto tenerte aquí presente. Muy buenas tardes, gracias. Por conta de questões de horário, eu vou ler Princípio de Identidade Humana como agenda para a defensa de los derechos humanos e a integração entre Brasil, Argentina e Chile, o melhor integração ao Mercosul. É um grande prazer estar hoje com ustedes em esta magnífica reunião, em el sexto Encontro Internacional de Integração Jurídica, União Chileno-Argentina, por la integração jurídica. El ano passado, tive a oportunidade de assistir a la reunião e as discussões sobre debates jurídicos foram muito produtivas e edificantes. Este ano, meu prazer se duplica, primeiro por estar mais uma vez entre pessoas selectas que veneram a paz, o direito, a liberdade e, sobretudo, a integração e harmonia de los países, principalmente del Mercosul. E, segundo, por poder ter a oportunidade de presentear o trabalho presente. A integração jurídica entre países, especialmente entre Argentina e Chile, é muito importante, porque só com a unidade e, sobretudo, a paz entre as nações podemos obter o maior bem constitucional que todo ser humano merece, é o direito a ser feliz, a ter felicidade plena. De nada sirve falar do direito à la vida, à la liberdade, à la vivienda e à alimentação e muitos outros, se o ser humano não tem direito a ser feliz, a elegir, a optar por suas convicções personais, a professar a religião que desce, para chamar a seu Deus como quisesse, e elegir livremente tua orientação sexual sem prejuízos. Em este contexto, a integração jurídica é muito importante para fortalecer pontos comuns, que sejam buenos para a humanidade, como esse é o tema que abordarei como objeto do trabalho a apresentar. Se deve incrementar a união entre Chile e Argentina, abarcado o Brasil e outros países sul-americanos, como disse o maestro dos maestros Ricardo Rabinovich,
No devemos ter fronteiras em el Mercosul. De lo contrário, sempre seguiremos com divisões e lá a ideia del Mercosul é criar um espaço comum, sem um idioma oficial nem outra exigência que separe as pessoas por seus países. Cada vez que um país cria uma barreira ou dificuldade em la integração, a ideia de integração e união se desmorona. Por lo que é necessário derribar as barreiras que dividem a los países mercosuales. Em sentido figurado, lo mismo que el ato de derribar el muro de Berlim. E crer efetivamente uma comunidade única que defenda os direitos humanos, a dignidade humana, o constitucionalismo social e especialmente o mínimo social. Entrando em la temática del trabalho, abordarei o princípio constitucional de la identidade humana, que a mi juízo é um dos principais princípios mais importantes, pois garantiza aos cidadãos sua identidade, sua formação como cidadão e principalmente sua construção interior e exterior, que ao mesmo tempo, enfim, se identifica diretamente com o princípio da felicidade. Por lo tanto, é o cidadão que pueda criar sua identidade personal, livre de prejuízos, estigmas e paradigmas preconcebidos, certamente terá garantizada sua plena liberdade. E creio que um tema de direito constitucional centrado em el estudo do princípio de identidade humana tem como objetivo fortalecer o princípio de dignidade humana, que é um princípio por el que devemos lutar e promover para que realmente podamos fortalecer os direitos humanos. Este fortalecimento dos direitos humanos não é só um tema de Brasil, Argentina e Chile, sim um tema de interesse e de entrelaçamento de vários países, por lo que os países latino-americanos necessitam unir-se e fortalecer-se, para que os direitos humanos não sofram retrocesso, como estamos observando em vários países. Como diz Ricardo Rabinovich, os direitos humanos não permitem retrocesso, são direitos imutáveis. Sin embargo, quienes han sido rechazados estão novamente discutindo as garantias dos direitos humanos, por lo que não podemos permitir esta atitude. Ricardo Rabinovich disse brilhantemente que, com o brilhantismo que lhe é peculiar, que os direitos humanos são logros resultantes do sofrimento humano e que, garantizados, sirva para assegurar que outras pessoas não tenham que volver a sofrer os mesmos dolores que pessoas do passado sofreram. Por este motivo, são inegociáveis e irrevocáveis. Cada indivíduo, princípio propriamente dito de la dignidade humana, cada indivíduo tem suas peculiaridades e características únicas que os diferenciam de los demás e servem de premissa para sua autoafirmação. É inegável que esta identidade está influenciada, mas alá de sua vontade personal, por esse entorno social em que se inserta. Em este sentido, se pode ver que, uma vez mais, corresponde ao Estado garantizar que o indivíduo pueda, de maneira autêntica, formar sua identidade, certo que, intrinsecamente, sem embargo, não pode garantizar que, efetivamente, esta identidade não se será influenciada por el entorno externo em el que se inserta o cidadão, ou incluso segundo as costumes de la época. Em palavras claras, o direito à la identidade apresenta lá seguinte paradoxo: somos lo que nos identifica, pero não sempre temos direito a lo ser que somos, porque a experiência de nossa identidade como direito está subordinada à condição de normalidade e marco temporal. O princípio da identidade humana, em la legislação mundial, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 estabelece que toda pessoa tem direito à identidade. 2.
Em Brasil, a Constituição Federal de 1988 garantiza que toda pessoa tem direito à identidade. 13. A Constituição chilena de 1980 é o capítulo Direitos e Deveres Constitucionais. Em seu artigo 19, afirma a proteção do direito à vida, a integridade física e psíquica, a igualdade, o respeito à vida privada, a inviolabilidade de las comunicações, entre outros direitos. O texto constitucional chileno disse que o Estado está ao serviço da pessoa humana e sua finalidade é promover o bem comum. E sinala, además, que é deber de los órgãos do Estado respeitar e promover os direitos essenciais à natureza humana, assim como tratados internacionais ratificados por el país. 4. A Constituição Argentina, em 1953, garantiza o direito à identidade humana. Vou deixar tão somente o caso Glória Trevi, que habla sobre questão de identidade humana. Depois posso deixar disponível. E concluindo, pelo adiantado do horário, em este 6º Encontro Internacional de Integração Jurídica, União Chileno-Argentina por la Integração Jurídica, o lema é que a integração e principalmente a cooperação entre os países do Mercosul para a defesa intransigente de los direitos humanos e o estudo do direito à identidade humana deve ser uma agenda comum para os países do Mercosul, para que podamos ter efetivamente uma agenda que defenda o maior direito do ser humano, que é ter a felicidade plena. Muitas graças, principalmente ao maestro Ricardo Rabinovich e às universidades do Chile e de Buenos Aires. Graças.